Hola, ¿cómo están? Bueno, ante todo quiero agradecerles la oportunidad a la Universidad de Palermo por organizar este evento, por hacerlo nuevamente en 2021 y por hacerlo con esta modalidad que permite que personas como yo y las personas que participamos en estas iniciativas podamos entonces tener una llegada a muchas otras personas que tal vez habitualmente en años anteriores solían reunirse, pero para nosotras y nosotros era mucho más difícil porque eso implicaba un viaje, implicaba disponibilidad de tiempo, disponibilidad de dinero, alojamiento y un montón de cuestiones que hacía que muchas veces no pudiéramos estar ahí y nos perdiéramos de, de poder participar y de poder establecer contacto, difundir y generar trabajo común, que por ahí es la principal motivación por la cual estamos participando acá. Así que, en un principio, agradecer entonces la determinación de hacerlo así y estimular a que esto continúe independientemente de la pandemia. Por el otro lado, bueno, mi nombre es David Gustosoni y el nombre de este espacio es el de Crónicas Autobiográficas Transmedia contra el cáncer en la pandemia. Es un título bastante largo, eh, y básicamente tiene que ver con el trabajo que desde hace unos días más de un año estamos haciendo desde Plantarme. Plantarme es una iniciativa de comunicación, activismo y alfabetizaciones llevada a cabo por la Asociación Civil Innovar, y básicamente lo que les presento como, como emergente y por qué hablamos de cáncer en la pandemia y crónicas transmedia, bueno, es específicamente por mi vida con C. Obviamente que antes de meterme de lleno en qué es mi vida con C, me interesa abordar la necesidad de que hablemos de cambios de paradigma en la forma en la que nos comunicamos, en los medios que empleamos, en qué personas participan y sobre todo en qué, qué posiciones tomamos. Particularmente en mi caso, yo soy generalista digital. Eso quiere decir que desempeño muchísimas actividades en lo que tiene que ver con lo digital. Desde capacitar, acompañar, dar soporte a trabajadoras y trabajadores que requieren un poco eso, también a usuarios y usuarios del sistema de salud, a organizaciones y empresas. Soy también un productor de contenidos y soy un activista. En este caso, lo que les quiero presentar hoy, que tiene que ver con esto de lo autobiográfico, tiene que ver con un cambio de postura que yo tuve que tomar por circunstancias previas a la pandemia y luego por, creo, circunstancias y decisiones que tuvieron que ver con el recorrido en la pandemia. Yo, antes de hacer este trabajo y de dirigir esta iniciativa que se llama Plantarme y formar parte de esta asociación civil Innovar Argentina, trabajaba para otra asociación civil que se llama Cultivo y Medicina y era la persona que estaba a cargo de las actividades públicas que hacíamos todos los meses, donde asistían entre 150 a 350 personas y diseñaba el contenido, lo difundía, me contactaba con los medios locales, eh, hacía la reunión, invitaba a autoridades, enviaba cartas, hacía la transmisión del evento, diseñaba a veces el contenido de las presentaciones. Y una de las características que tenía este trabajo, que lo hice durante 2017 y 2018, es que había una diferenciación muy clara entre quienes eran protagonistas y quienes no. Y las personas que protagonizaban básicamente eran personas que son trabajadores y trabajadoras sanitarias jerárquicas, es decir, mayormente médicas y médicos. Y durante ese tiempo yo entendí muchas cosas acerca de cómo funciona nuestro sistema de salud. Obviamente, Cultivo y Medicina es lo que se denomina una organización canábica, así que trabajábamos con el uso medicinal del cannabis
y entonces el cannabis para tratamientos como afecciones como fibromialgia, como Parkinson, como dolor crónico, insomnio y muchísimas otras condiciones desde una perspectiva médica, con un énfasis en lo médico y, bueno, abordando cómo lateralmente esta es una cuestión de derechos humanos. Hoy en día, como les comentaba, yo me veo en la necesidad de cambiar de perspectiva y decir, la verdad es que necesitamos trabajar derechos humanos antes que nada, y la pandemia en ese sentido ha sido muy aleccionadora, nos ha demostrado, y en esto hablo de la importancia de tomar posición, digo, no podemos seguir defendiendo posturas históricas tradicionalistas, clásicas, como no permitirnos hablar críticamente del rol de la universidad a 102 años de la ley de, que habilitó, digamos, la reforma universitaria en Córdoba y estableció, si se quiere, la trayectoria de excelencia que ha tenido la universidad en Argentina como concepto, como establecimiento, pero digo, no podemos seguir en una posición donde, porque existen personas que son anticientificistas, anticiencias, antivacunas, antipandemia, tomar una posición polarmente opuesta. Necesitamos entender que hay que cambiar un paradigma y que realmente el paradigma que tenemos que cambiar es el paradigma de hacer las cosas de una forma tan desconectada, tan jerarquizada, tan elitista y tan deshumanizada. Y cuando digo todo esto, que suena muy abstracto seguramente, de lo que estoy hablando es de que en esos eventos quienes hablaban eran personas que frecuentaban el ámbito médico y hablaban desde una perspectiva médica. Eran personas que tienen una muy buena remuneración a cambio de su trabajo, que es algo que idealmente le corresponde a todo el mundo, pero sabemos muy bien que solo una minoría hoy en día está accediendo a ejercer ese derecho. Y en general es un lugar donde esa verticalidad, a veces deliberadamente y a veces de forma inconsciente, con las mejores intenciones, pero aún así, eh, deshumaniza, desplaza, invisibiliza. Entonces, así fue que en 2019 eh, muchas cosas que venían haciéndose con esta organización se detuvieron y yo tuve que encontrar el coraje y la voluntad de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me dedico a otra cosa o continúo con esto, pero desde otro lugar? Y bueno, eso fue plantarme, que también ha ido cambiando y particularmente mi vida con C eh, implica por ahí la concreción de todo esto que vengo conversando. Entonces, ¿qué es mi vida con C? Bueno, cuando hablamos de la vida en general, pensamos en etapas. Y yo quiero invitarles a pensar una serie de 7 etapas que tienen que ver con las palabras que ven en pantalla. En, estos, en estas 7 combinaciones de palabras, todas con C, tratamos de sintetizar el trabajo que venimos haciendo en mi vida con C, que está disponible en la página web de plantar.me, que obviamente es el sitio web de este programa, y que tiene que ver con la realización de una producción transmedia, donde la protagonista de todo esto es Carolina Cardoso. Y Carolina Cardoso no es una médica, no es una especialista en cáncer, no es una psicóloga ni una trabajadora social. Carolina Cardoso es una mujer
es un ser humano y es una persona que históricamente ha atravesado muchas veces escenarios como víctima. E incluso lo ha hecho sin que su calidad de víctima sea reconocida. Víctima de violencia en el seno familiar, víctima de abuso, víctima de violencia en el contexto del matrimonio, víctima de violencia institucional durante toda su vida y a la hora de decidir judicializar la situación de violencia de género que padecía, víctima como mamá de su hijo mayor, Ezequiel, que es diagnosticado con un diagnóstico que no deja oportunidad a la esperanza, no deja posibilidad de desarrollo, porque se esgrime como autismo severo. Y entonces la entonces psicóloga que a Carolina le da este diagnóstico, le dice que no va a haber posibilidades. Y en este sentido, personas como Carolina nos demuestran que realmente la forma en la que venimos trabajando tradicionalmente, quienes hemos formado parte de las estructuras tradicionales de comunicación, de jerarquización institucional, de designación de recursos y prioridades, la verdad es que nos venimos equivocando y mucho. Entonces, eh, en mi vida con C, tratamos de, en un principio, nos reunimos con Carolina y comenzamos un proceso muy largo de preproducción, que tenía que ver con cómo una persona que no se espera que sea portavoz de su situación, se transforme en la protagonista y desde ahí aborde temáticas como la violencia institucional, temáticas relacionadas con la psicología, relacionadas con las políticas públicas, relacionadas con la asistencia a una consultante de salud y a un paradigma diferente que hace más de 50 años que la Organización Mundial de la Salud promueve desde congresos y actividades, pero que no, la verdad es que no transpira a la realidad que cotidianamente vivimos, que se parece mucho más a esa que vivíamos hace 50 años. Para distender, este es el teaser que preparamos. Mi nombre es Carolina y esta es mi vida. Entonces, volviendo. Y acá lo que están viendo es básicamente eh, el sitio web de plantar.me y acá tenemos lo que es la primera publicación de Carolina, que la hicimos un 19 de octubre de 2020 y que básicamente comenzó en octubre porque estuvimos unos cuantos meses trabajando en, bueno, desarrollar una narración autobiográfica, eh, explorar herramientas, estrategias y formas de periodismo ciudadano, mmm, incluso dialogando con las autoridades del hospital, con distinto tipo de experiencias mayormente difíciles. Hay mucha reticencia institucional a hablar en serio de promoción de la salud y alfabetización sanitaria. Así que, bueno, eso nos resultó todo un desafío y a lo largo de muchas publicaciones, en este caso, acá las pueden ver en orden cronológico inverso, fuimos abordando distinto tipo de situaciones históricas de la vida de Carolina y situaciones
inmediatas de su contexto y de la realidad que padecía mientras cursaba su tratamiento en el Hospital Pena de la ciudad de Bahía Blanca. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una crónica que detalla específicamente lo que le sucedió en contexto cuando una persona en el servicio de oncología al que asiste básicamente la maltrató a ella y a su mamá, que la acompañó, y entonces en momentos en los cuales discutimos la cultura de la cancelación y que hablamos de la importancia de que las políticas de género se, se vuelvan tangibles y generen transformaciones, bueno, mmm, digamos que nuestro aporte ha sido tratar de encontrar un balance entre ambas y denunciar una situación específica que involucró a una persona en particular, hacerlo desde un lugar donde nos hacemos responsables como organización, eh, en el sentido de que no estamos esparciendo desinformación, pero sí estamos señalando a personas, al mismo tiempo que contemplamos que esas personas solo están inmersas en un sistema que promueve y sobre todo que no invierte ni tiempo ni recursos, ni genera espacios para estimular alternativas a esta situación, para estimular escenarios superadores. Es transmedia el relato de Carolina porque comenzamos escribiendo de forma de crónica, de forma de relato, lo que sucedía, pero a lo largo del tiempo también hemos desarrollado, por ejemplo, acá estamos viendo un carrusel de Instagram que habla, esta es una publicación muy reciente, y habla de la posibilidad de que se termine el cáncer y que luego de un año de tratamiento, de eh, una cirugía, de algunas cosas más, de tratamiento de rayos y de quimio, en este momento el cáncer no es detectable en el cuerpo del Caro y entonces lo que hacemos es, a partir de un relato muy puntual, desarrollar cómo sucedió esto y qué implicó. Y lo hacemos pensando en consultantes de oncología, en hijas e hijos de consultantes de oncología, de, de personas que básicamente no se imaginan lo que van a tener que enfrentar cuando vayan a un consultorio médico y se encuentren con escenarios como dificultades administrativas, dificultades de disponibilidad de medicamentos, tratamiento autoritario por parte del personal, mayormente del personal jerárquico y del personal médico. Es cierto que trabajadoras y trabajadores de enfermería no reflejan esta misma conducta. En general, hay una atención mucho más humana. Esto es algo que está abordado abundantemente en bibliografía de larga data en lo que es sanidad. Sin embargo, como les señalaba antes, es algo que no vemos que se aplique. Y entonces, en este caso, la forma de posteos de Instagram, que en un principio vemos que por ahí eran sencillamente versiones abreviadas de posteos en la web. En este caso, por ejemplo, estamos viendo historias reales de identidades reservadas. Este es una sección que es justamente pensando en alternativas al escrache, pensamos como una forma de permitirle a personas que desean reservar su identidad poder hacer llegar información muy importante a quien sea que interactúe con este contenido y sobre todo poder realizar el relato. Por supuesto que las identidades se reservan, y entonces es algo que sucede únicamente en el seno de nuestra organización y quienes trabajamos en ella conocemos, pero implica un proceso muy grande para la persona el hecho de poder desafectarse
y en algún grado olvidar cierto nivel minucioso de detalles porque quedan depositados en el papel y en el contenido de la publicación. Respecto a esta sección, esperamos pronto poder llevarlas a la ficción y utilizar la ficción como recurso en contenidos audiovisuales o utilizar el relato con voces de mujeres que le den identidad al mismo tiempo de que entendemos que esa identidad tiene más que ver con sensibilizarse y prestar atención para evitar que estas cosas sucedan, más que con conocer exactamente de quién se trata que padeció esta situación. Esto nos llevó a tomar esta última decisión, que es, desde hace bastante tiempo venimos desarrollando una cronología. La cronología es súper exhaustiva y relata mes a mes, a veces durante varios días de una misma semana, todo el proceso, pero nos dimos cuenta que esto había cumplido una función mmm, que tenía que ver sin dudas con las audiencias y con la posibilidad de salir en este espacio de Internet, de la web, de las redes, pero más que nada tenía que ver con poder volcar cosas que en este caso Carolina tenía adentro y volverlas palabra. Pero en 2021 nuestro interés entonces es avanzar en ese proceso, sobre todo siendo que Carolina afortunadamente ha avanzado mucho en su condición y como mencionaba antes, no tiene, el cáncer no es detectable actualmente. Eh, entonces pensamos en la necesidad de constituir un podcast. Y este podcast que estamos actualmente produciendo se nutre de este relato cronológico combinado con el contraste histórico entre aquellos momentos del 2020 y estos, donde para Carolina es un redescubrir histórico muy grande porque ella verdaderamente no daba abasto y entonces, por ejemplo, el año pasado, a esta altura del año, pasaban cosas como las marchas contra las medidas de restricción de la pandemia, mmm, había declaraciones muy escandalosas por parte de ciertos sectores del gobierno, había también manifestaciones muy violentas hacia personal sanitario, especialmente enfermeras y enfermeros en sus domicilios, y entonces es como, bueno, abordar entonces en la suma de los hechos, del relato y de la actualidad de Carolina, un poco de forma bien humanizada qué sucedió en su vida con C y sobre todo pensando en qué va a suceder en su vida sin C. Lo que les mostré inicialmente es el teaser o el tráiler, por ahí más bien el tráiler, de lo que va a ser un documental que justamente tiene estos 7 episodios. Y quería hablar justamente en este espacio de la importancia del contenido transmedia, porque el enfoque que tenemos en el trabajo que hacemos es transdisciplinario, en el sentido de que nos centramos en una temática que tiene que ver con una persona y a partir de ahí, y a partir de ahí lo que hacemos es, bueno, abordarlo quienes estamos, como podemos, desde lugares que podemos, y esto mucho tiene que ver con qué producimos. ¿Por qué la primera publicación es en octubre si comenzamos a trabajar en mayo? Bueno, porque justamente se requirió muchísimo tiempo y realmente fuimos buscando de qué forma, siendo que Carolina es estudiante de profesorado de lengua y literatura y siendo que ella tenía mucha vergüenza a usar su voz, a mostrarse. Bueno, encontramos que el texto tenía realmente
la plasticidad necesaria en ese momento. Y fuimos desarrollando un concepto que fue mutando. Y hoy estamos entonces desarrollando un podcast de una temporada de 12 episodios que abarcan justamente el inicio del tratamiento hasta la actualidad, posiblemente un mes más allá de que si lo logramos llevar a cabo, porque obviamente esto es autogestivo, no tenemos ningún tipo de financiamiento, eh, y si bien intentamos buscar y nos hemos constituido como una organización y todo, no, lo que tratamos es de que eso no condicione lo que hacemos. Obviamente tenemos limitaciones y bastante grandes, pero no permitimos que nos condicione eso porque entendemos que necesitamos buscar respuestas bajo un paradigma diferente y en esto la ausencia de recursos mm, tiene que ser algo que podamos superar porque realmente los recursos están claramente concentrados en lugares donde este tipo de testimonios y este tipo de historias no se cuentan. Así que básicamente, eh, en mi experiencia anterior con contenidos transmedia, básicamente desde conocer por ahí la experiencia de marcas, de grandes empresas multinacionales, incluso de bandas de rock que han llegado a hacer intervenciones callejeras y, y luego cosas en el recital y por ahí publicidades distintas, algunas más obvias, otras como más implícitas. Eh, bueno, ha sido muy interesante poder como abordarlo desde lo comunitario, desde lo político, desde el activismo y desde ese lugar de tanta legitimidad y autenticidad, poder encontrar realmente que los medios necesitan ser plásticos, necesitan fluir y, y es una experiencia que a nivel educativo es muy enriquecedora. Por ende, muchas veces este enfoque que se ve mucho de vamos a hacer es una cuenta de Instagram o vamos a hacer historias o vamos a hacer un programa de radio o vamos a hacer una serie web. La verdad es que hay que entender esos lugares como caminos que hay que recorrer, pero no como destinos a los que hay que ir porque si no los formatos, si se quiere, como pasaba con la televisión, terminan condicionando las voces, el contenido de las historias y distorsionan. Y en eso creo que desarrollar contenidos transmedia hoy, desde este tipo de iniciativas, tiene en principio una función de enriquecer las propias vidas de quienes protagonizan la producción, al mismo tiempo generan productos comunicacionales muy potentes y, y algo que también sucede es que creo que nos permiten relacionarnos distinto con la comunicación institucional, con, con la forma en la cual pensamos también lo digital, porque si tuviera que pensar siempre la comunicación bueno, desde cuál es el nuevo truco, el uso del hashtag, debería ser reels, debería ser historias. Creo que esto se opone totalmente, ¿no? Y nos habla de la importancia de lo humano, que es algo que por encima de todas las cosas quiero destacar como fundamental para el hoy y para el mañana. Necesitamos realmente entender que lo digital puede reforzar lo humano, especialmente cuando lo humano nos falta tanto. Eh, realmente mucho más no tengo. A ver si... discúlpenme que a veces me pierdo en todo esto. Eh, a ver, estamos acá.
y tenemos básicamente el final. Eso ha sido todo. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Estamos a su disposición para cualquier contacto y eso es todo.